son puras matemáticas. Hoy día, en muchos países, hay apenas 2 personas trabajando por cada pensionista. Y esa cifra, además, va a caer en picado. Y esto tiene un nombre técnico: sostenibilidad del sistema de reparto. Y probablemente sea el mayor dolor de cabeza financiero de tu vida. Pero tranquilo, no es el fin del mundo. Es una señal de que tú tienes que tomar el control desde hoy mismo. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a ir desgranando primero por qué la pensión de tu abuelo no va a ser igual que la tuya. Segundo, qué es lo que están haciendo los distintos gobiernos del mundo para ir parcheando este problema. Y tercero, y lo más importante, qué tienes que hacer tú ahora mismo para blindar tu futuro. Bienvenidos a Finanzas para Humanos. Esta es una charla que de verdad importa. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Todos los días estamos oyendo hablar a muchos políticos del problema de las pensiones, pero al final el problema no es de mala gestión, es pura demografía. Vivimos más, trabajamos menos años y tenemos menos hijos. Esto es genial para la sociedad, pero es fatal para un sistema de pensiones basado en el reparto. Mira, por ejemplo, este gráfico de la pirámide demográfica en España. ¿Y cómo funciona un sistema de reparto? Bueno, pues podríamos decir que es un contrato entre generaciones. No es una hucha, aunque en España hemos oído mucho hablar de eso de se acabó la hucha de las pensiones, y eso induce a error. El dinero que tú cotizas hoy se usa para pagar las pensiones de hoy, y cuando tú te jubiles dependerá de lo que coticen los jóvenes el día de mañana, y es una cadena. Pero ¿qué pasa si la cadena tiene cada vez menos eslabones por abajo, menos jóvenes cotizando y más por arriba, más jubilados? Pues que el sistema se estresa y puede colapsar. No es más que un problema de flujo de caja. Voy a decir algo muy fuerte pero real. Si tú como particular creas un sistema donde pagas a los que salen con el dinero de los que entran, ¿sabes qué pasaría? Te acusarían de montar una estafa piramidal, técnicamente llamado un esquema Ponzi. Irías a la cárcel. Pero cuando se trata de pensiones públicas, parece que todo vale. Mira este dato. Según la OCDE, en 2050 en países como España, Italia o Japón, habrá menos de 1,5 trabajadores por cada jubilado. En España, la Seguridad Social ya gasta más en pensiones de lo que recauda en cotizaciones. El déficit está entre los 30 o 37.000 millones de euros anuales según la fuente que tomes. Esto desde luego no es sostenible. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un pueblo donde 10 jóvenes trabajan para mantener a 5 jubilados. Cada joven pone 100 euros al mes y con eso se paga una pensión de 200 euros a cada jubilado. Ahora imagínate que en 20 años en ese pueblo lo que hay es 5 jóvenes y 10 jubilados. Pues es completamente imposible pagar 200 euros a cada jubilado, solo entran 500 euros, como mucho podría pagar 50. La respuesta es que no vas a poder sin recortar o sin pedir prestado. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? Todos los gobiernos saben, sean del signo que sean, que esto es una bomba de relojería y sus estrategias se resumen en 2 palabras: gastar menos o ingresar más. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues una de las formas de hacerlo es retrasar la edad de jubilación. En España la edad de jubilación subirá a los 67 años en 2027. En otros países como Francia ya se han enfrentado a protestas masivas por subirla a los 64. Segundo, reduciendo las pensiones. No te lo dicen directamente, pero ajustan la fórmula. Por ejemplo, en España ahora se toman los últimos 25 años de cotización para calcular tu pensión, en lugar de los 15 de antes. Esto suele bajar la cuantía. Otra, subiendo ingresos, subiendo cotizaciones. En España se ha creado ahora el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un extra que va a salir de tu nómina para tapar agujeros. En 2025 supone un 1,2% adicional de tu sueldo. En otros países como Alemania se habla de crear nuevos impuestos para financiar pensiones. Y además el gobierno no puede hacer nada. Mira lo que pasó en Francia en 2023. El gobierno de Macron propuso subir la edad de jubilación de 62 a 64. ¿Cuál fue el resultado? Huelgas masivas, manifestaciones y hasta disturbios. Pero al final la reforma pasó. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. Los números no mienten. Últimas noticias. En el día de ayer, 23 de octubre de 2025, Francia ha decidido suspender la reforma de pensiones del año 2023. Vamos a ver cómo acaba el asunto. Hay un principio básico en economía que dice: de donde no hay, no se puede sacar. No te creas las promesas que te hacen de que subirán pensiones y demás. Y nos podemos preguntar, ¿son suficientes estas reformas? Pues la mayoría de los economistas, incluyéndome a mí, somos escépticos. Los parches graduales no van a arreglar jamás un problema estructural. El sistema de reparto está en jaque. Y aquí viene el ejemplo más brutal. Primer gran pulso en las calles griegas al gobierno de Syriza por la reforma de las pensiones.
Los enfrentamientos con la policía fueron especialmente intensos en Esargea, barrio de tradición izquierdista de Atenas. Unas 50.000 personas del sector público y del privado, todas las profesiones confundidas, han secundado la llamada de los principales sindicatos del país, que acusan al gobierno de querer amputar 2/3 a la pensión media. He cotizado durante 35 años y no sé en qué quedará mi pensión y ni siquiera sé si recibiré alguna. Ahora me piden que cotice 3 veces más. Grecia, en el año 2016, con un gobierno de izquierda radical que se llama el partido político Syriza, prometió no tocar las pensiones. ¿Cuál fue el resultado? Terminó aplicando 15 recortes distintos, algunos de hasta el 30%. La lección es clara. Los gobiernos harán lo que puedan, te prometerán el oro y el moro y verán que sea otro gobierno el que tenga que recortarte y no puedes fiarte solo de ellos. La buena noticia es que tú tienes el poder. Asume que la pensión pública será una ayuda mínima de supervivencia y tu misión es crear tu propio complemento. Y aquí va tu plan de ataque. Primero, acuérdate del vídeo que vimos del interés compuesto, es tu superpoder. El tiempo es tu mayor activo. Si inviertes 100 euros al mes desde los 25 años en un fondo indexado con un 7% de rentabilidad anual, a los 65 tendrás más de 270.000 euros. Y si empiezas a los 40, solo tendrás 90.000 euros. Así que empieza ya. Te pongo un ejemplo. Imagina que inviertes en un fondo que sigue el SP500, que desde 1957 ha dado un promedio del 7-8% anual, incluso con crisis. Si hubieras invertido 1.000 dólares en el año 80, hoy tendrías más de 30.000. Segundo, hazte tu propio kit de jubilación, pero diversifícalo. No pongas todos los huevos en una misma cesta. Ten inversiones personales como fondos indexados o ETF de bajo coste. Ya visteis en este vídeo lo que era. Planes de pensiones. Si tu empresa ofrece un plan de empleo, aprovéchalo. Y si no, hazte un plan individual que puede tener beneficios fiscales. En España, por desgracia, han disminuido estos beneficios de 9.000 euros al año a 1.500, con lo cual han bajado mucho las aportaciones. O cómprate inmuebles. Una vivienda que alquiles puede generar ingresos pasivos. En ciudades como Madrid o Barcelona ya sabemos los precios que hay. Te pueden dar una buena rentabilidad mensual. Tercero, cuida tu empleabilidad. Un profesional demandado gana más, cotiza más y ahorra más. Tienes toda tu vida laboral para ir mejorando. Aprende habilidades nuevas como programación, marketing digital, IA, cosas que te mantengan siempre competitivo. Era un caso particular, el de Ana. Es una profesora de 30 años que empezó a invertir 50 euros al mes con un fondo global. A los 65, con una rentabilidad media del 6%, tendrá unos 100.000 euros extra. No va a hacerse millonaria, pero es un colchón que la pensión pública no le va a dar. 4. Calcula tu objetivo. Decide cuánto quieres cobrar al jubilarte. Por ejemplo, si tú quieres tener 2.000 euros al mes, necesitarás tener ahorrados unos 600.000, asumiendo un 4% de rentabilidad anual. Retrocede en el tiempo y calcula cuánto debes ahorrar e invertir cada mes. Hay muchas calculadoras online gratuitas para esto. Al final, la sostenibilidad de las pensiones es un problema del Estado, pero tu tranquilidad en la jubilación es solo tu problema. No dejes tu futuro en manos de una ruleta que no sabemos cómo va a estallar. La buena noticia es que si actúas hoy, puedes diseñar una jubilación mejor que cualquier promesa de cualquier gobierno. Empieza por algo pequeñito, pero empieza ya. Si quieres aprender a invertir desde cero, tengo una playlist completa de donde puedes ver cómo puedes canalizar inversiones. Y si quieres calcular tu plan, te acabo de hacer una calculadora en Power BI que te dejo en esta descripción, donde puedes meter cuál es tu ahorro estimado, cómo lo vas a ir revalorizando, a qué edad te puedes jubilar y te dirá la cantidad que tienes cada año. Quiero leerte qué opinas de la reforma de pensiones. ¿Estás ahorrando para tu jubilación? Déjame un comentario. Y si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con ese amigo que te dice ya ahorraré mañana. Y suscríbete a Finanzas para Humanos. Nos vemos en el próximo vídeo.